Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Life by Design. Hoy les vengo con un episodio también un poco diferente porque no va a ser una entrevista que le estoy haciendo a nadie, sino que les vengo a contar la experiencia que he estado viviendo últimamente. Si me sigues en redes sociales, ya sabes que mi esposo y yo compramos una casa aquí en Australia. Y déjenme decirles, no fue tarea fácil llegar aquí, pero quería compartir con ustedes todo lo que ha sido este gran journey para nosotros, todo lo que tuvimos que pasar también para nosotros llegar a este punto y cómo lo hicimos de una manera diferente, cómo lo hicimos de una manera creativa y cómo también lo hicimos, sí, digamos que hicimos esto de manera diferente. Y sí, les quería contar esta experiencia para ver si puede resonar con alguna experiencia de ustedes o si simplemente también quieran sentirse un poco inspirados, porque espero que sea así o que los ponga en una posición que capaz pueden ver sus opciones para simplemente cumplir las metas que ustedes tengan. A ver, para contarles un poco de la historia mía y de David cuando llegamos a Australia, eso fue en el 2020, diciembre de 2020, en plena pandemia, nosotros llegamos a Australia. Y nosotros veníamos desde España. Bueno, desde España, Venezuela, eso ya todo es una historia que nos quedamos encerrados en Venezuela por 9 meses, pero digamos, eso es una historia aparte. Nosotros cuando llegamos aquí a Australia estábamos endeudados con más de $10,000 y realmente no sabíamos qué, o sea, no sabíamos qué íbamos a hacer aquí en Australia, no sabíamos cómo iba a lucir nuestra vida, no sabemos absolutamente nada, porque sí, incluso aunque mi esposo es australiano, él tenía ya varios años que no estaba aquí en su país, no sabía ya mucho el tema de la movida. Obviamente las cosas cambian. Si tú te vas de tu país por un tiempo, las cosas cambian y regresar simplemente es como empezar de nuevo desde cero. Entonces, en ese momento, cuando nosotros llegamos aquí a Australia, endeudados, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, bueno, en ese momento mi esposo se puso a buscar trabajo. Yo ya estaba trabajando con, digamos, con el primer cliente de un emprendimiento que yo empecé en Venezuela. Bueno, que mi esposo y yo en conjunto comenzamos. Entonces, digamos que después yo agarré las riendas del negocio como tal, o sea, de esos primeros clientes. Mi esposo se puso a trabajar en algo en su especialidad. Y ahí fue cuando se empezó a mover la cosa. Obviamente en ese momento lo único que estábamos enfocados era primero en pagar la deuda que teníamos. Pero eso no nos hizo dejar de soñar, porque incluso aunque llegamos aquí con una sola maleta, llegamos aquí con $10,000 en deuda, nosotros igualito teníamos ese sueño de cómo veíamos nuestra vida aquí. Aunque no sabíamos qué iba a pasar, cómo iba a pasar, eh, era una conversación que mi esposo y yo siempre teníamos. Ok, ¿cómo nos vemos en tanto tiempo? ¿O para qué vamos a trabajar? ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos para nosotros? Aunque no sean exactamente lo que nosotros nos pongamos en mente, pero ¿a dónde queremos ir? O sea, porque de nada sirve que a veces digamos, sí, voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar, pero ¿para qué estás trabajando? O sea, ¿hacia dónde quieres ir? Cuando tienes más o menos una idea, no tienes que saberlo exactamente. Obviamente, mientras más claridad, yo digo que es mucho mejor, pero a veces no lo sabes, a veces no sabes ni siquiera por dónde empezar. Pero si sabes más o menos a dónde quieres ir, tienes como un inicio para comenzar a tomar una primera oportunidad, a empezar a trabajar de cierta manera para luego llegar a donde quieres ir. Entonces, bueno, si yo soñaba con mi esposo, decíamos, bueno, en algún punto nos vamos a comprar una casa aquí. A mí siempre me ha fascinado el tema de la inversión, pero nunca sabía cómo por dónde empezar. O sea, era algo que siempre puse como en hold, porque yo también viví por muchos años en modo supervivencia. Por muchos años yo estuve pasando momentos financieros muy duros y digamos que el ahorrar o el invertir no era mi prioridad, la cual yo sé que ahora que me veo en esta posición, digo qué error. O sea que en ese momento uno por la mentalidad que tiene, de simplemente estás en el modo supervivencia, que tienes que pagar las cuentas de esta semana, de este mes, no tienes proyecciones a futuro. Entonces, yo sí siento que eso fue capaz algo que me hubiese gustado saber cómo hacerlo, inclusive con poco dinero, pero digamos que, bueno, uno aprende su proceso y espero yo, por ejemplo, poder ayudar a otras personas
si se ven en esa posición también. Pero digamos, nosotros incluso, aunque no teníamos dinero en ese momento, soñábamos con comprar nuestra propia casa. No sabíamos cómo iba a lucir en el sentido si iba a ser una inversión o si iba a ser una casa donde nosotros íbamos a vivir. No sabíamos nada, porque aparte mi esposo sí ha comprado casas antes, pero para él en un pasado que hoy en día no las tiene, pero él nunca la había visto como modo de inversión. Él simplemente el lugar que él había comprado para vivir hace unos años, la había comprado simplemente para él vivir. O sea, nunca lo vio como algo inversión, algo para generar riqueza a futuro o riqueza familiar. Entonces, digamos que ahorita estamos empezando a tener una nueva mentalidad, aunque en ese momento no lo sabíamos exactamente. Bueno, 2020 pasó, bueno, terminó porque llegamos en diciembre y luego vino 2021. Empezamos a los dos a trabajar, los dos estábamos generando, digamos, un buen sueldo, pero luego, digamos que también nos pusimos un poco cómodos. Estábamos como que, ok, vamos a generar cierto dinero, gozamos la vida por acá, gozamos la vida por allá. Estábamos como que ya disfrutando porque, digamos, veníamos de como que este corre-corre, de no poder pagar las cuentas y bueno, ya nos estábamos sintiendo como que, uff, un poco más liberados. Entonces, digamos que nos empezamos a sentir como que mucho más cómodos. Y llegó un punto que, bueno, vivimos una experiencia personal que nos hizo despertar y fue ahí cuando mi esposo y yo, bueno, en ese momento éramos novios, dijimos, ok, vamos a ponernos las pilas, porque bueno, ahí ya estábamos comprometidos, queríamos organizar nuestra boda. Vamos a decir que no, nos habíamos dormido con todo el tema de la organización de la boda, con todo el tema de que, ajá, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Etcétera, etcétera. O sea, como que estábamos viendo todo nada más a corto plazo y relajarnos porque, bueno, digamos que ya habíamos pagado nuestra deuda y estábamos poniéndonos un poco cómodos, que no tiene nada de malo. O sea, a veces cuando vienes de años de modo supervivencia, es divino poder disfrutar de simplemente la comodidad que tienes en ese momento, agradecerla y disfrutarla. Pero cuando vivimos este momento de nosotros que fue como que nos movió el piso, ahí fue que mi esposo y yo dijimos, ok, vamos a poner las pilas, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cuál va a ser el plan. Aunque mi esposo y yo siempre decimos, nosotros no sé para qué hacemos plan porque al final como que siempre terminamos haciendo lo que nos dé la gana, pero como que nos da una dirección. Nosotros decimos que queremos llegar hasta aquí, pero nunca nos ponemos como una manera, simplemente como que lo vamos a hacer de esta manera. O sea, estamos abiertos a que simplemente hay diferentes opciones para llegar a un mismo lugar. Como dicen, todos los caminos llegan a Roma. Si sabes que quieres ir para Roma, entonces hay muchos caminos para llegar a Roma, pero sabes por lo menos que quieres ir a Roma. En ese momento, en ese año, en el 2021, ya estábamos con todo como que, ok, vamos a organizar la boda, vamos a poner fecha, habíamos sacado nuestros números de cuánto nos iba a costar pagar nuestra boda, etcétera, y luego igual seguíamos con esas ganas de querer comprar una propiedad, pero no sabíamos exactamente dónde, ni siquiera sabíamos dónde queríamos vivir, porque era como que, ok, estamos viviendo ahorita en Sydney, pero nos vemos siempre viviendo en Sydney. O sea, ¿qué nos hace quedarnos en Sydney? Obviamente, mi esposo, que estaba trabajando en oficina, bueno, ni siquiera porque todavía estábamos trabajando con el tema de la pandemia, todavía él podía trabajar desde la casa, pero digamos que su oficina está basada aquí en Sydney. Entonces nos seguíamos preguntando de verdad dónde queremos vivir. O sea, porque aparte la renta aquí en Sydney es bastante costosa, pero nosotros no nos queríamos como que nada más asentar. Digamos que todavía teníamos nosotros somos aventureros y nos gusta lanzarnos una aventura, viajar, etcétera, conocer nuevos lugares. Y dijimos, pero ¿por qué nos tenemos que ya sentar completamente en Sydney? ¿Por qué no disfrutamos un rato más? Eh, y bueno, no es porque después no nos vamos a seguir disfrutando, sino como que no nos sentíamos que era nuestro momento de simplemente asentarnos en un solo lugar. Entonces dijimos, bueno, también por otro lado, em, el concepto del nómada, o sea, de poder, eso es una de las metas que yo me había propuesto, aunque bueno, COVID aceleró esto un montón con el tema de trabajar desde casa. Ese era un sueño mío desde toda la vida, de que yo, para mí, trabajar desde casa o si estoy viajando, puedo igual trabajar y generar dinero. Eso para mí es simplemente libertad. Eso para mí es libertad. Entonces eso era algo que también teníamos que teníamos pendiente ambos, que el trabajo que tanto mi esposo como yo hiciéramos, pudiésemos movernos alrededor del mundo si quisiéramos. O sea, que tenemos esa opción y que nadie nos va a decir,
no, mira, te tienes que quedar aquí. Entonces dijimos, ok, entonces ¿cómo mezclamos? ¿Cómo hacemos para trabajar remoto? ¿Cómo hacemos para viajar? ¿Y cómo hacemos para no gastar tanto dinero en en renta? O sea, porque imagínense, si uno empieza a viajar y tienes que pagar un Airbnb o tienes que pagar una renta, así sea de corta estadía, es mucho dinero que se te va. O sea, entonces si tu objetivo también es ahorrar, está como que complicado, ¿no? Entonces yo me puse a inventar y a buscar cuáles son las opciones para viajar de forma gratuita, o sea, o de forma de que puedas tener alojamiento gratis. Y ahí fue que con mi investigación encontré este tema de house sitting. Si tú me sigues en redes, sabes que yo he hablado del tema del house sitting porque, a ver, hay personas que capaz han tenido una experiencia que no es la mejor con house sitting, pero ya ese es otro tema. Yo tengo un video en YouTube sobre el house sitting y la verdad es que cada persona va a tener su experiencia dependiendo también de cuáles son tus objetivos. Para nosotros encontramos este tema del house sitting, que lo que significa es que vas a cuidar la casa de personas mientras esas personas están de viaje. Entonces nosotros nos empezamos a quedar en estas casas por un mes, de mes en mes, diferentes casas, simplemente cuidamos la casa y no pagamos estadía, no pagamos agua, no pagamos electricidad, nada, o sea, simplemente pagamos nuestra comida y tenemos que cuidar a los animales o si la persona tenía mascotas y ya, o sea, ese era como que nuestro trabajo ahí. No era pago, nuestro objetivo era simplemente viajar, conocer nuevos suburbios, muy importante, y ahorrar el dinero de renta. Entonces, al principio, mi esposo estaba un poco como que la idea estaba muy loca. O sea, ¿cómo es eso que vamos a cuidar casas de extraños por Australia y viajar? O sea, como que no, era como que estaba muy incómodo. Y a mí también me parecía súper raro como que la dinámica, porque nunca, o sea, no es algo que yo no tenía ni la menor idea, y él tampoco. Pero como que esta experiencia o esta opción nos daba como, hacía como que muchos tics en la lista. O sea, como que podíamos tachar muchas cosas en la lista que nos ayudaban a acercarnos más a lo que nosotros queríamos como tal. Nos ayudaba a ahorrar dinero en renta, a viajar, a conocer nuevos suburbios. Entonces era como que, ok, ¿qué hacemos? Pasamos por la incomodidad y vamos a intentar una vez, dos veces, capaz, no sé, vemos un par de casas, vemos cómo nos sentimos. Si es algo que decimos, no, 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 definitivamente es algo que no haríamos, no, ok, retomamos desde el inicio, decimos, ok, ¿cuáles son nuestras otras opciones? Pero después de que hicimos el primer mes, dijimos, ok, te está interesante. Después el segundo mes, claro que el House City tiene sus pros y sus contras, pero dijimos, tiene sus pros y sus contras, pero tiene más pro para nosotros en particular, porque como digo, para cada persona es una experiencia, para nosotros tenía muchos pros. Entonces nosotros dijimos, ok, y nos hemos ahorrado nada más en un par de meses este dinero, que si hacemos esto, sacamos el cálculo, si hacemos esto por 6 meses, esto es lo que nos ahorraríamos. Si hacemos esto por un año, mira el dinero que nos ahorraríamos. Entonces fue como que, ok, esto suena muy bien y ya como que experimentamos un poco la idea, vamos a abrirnos, o sea, vamos a seguir, o sea, porque en cualquier momento podemos decir, no quiero más y simplemente puedes volver al estilo de vida que tú quieres. Y eso es lo que también quiero venir con o sea, es como el mensaje que les quiero hacer llegar, que es siempre tenemos opciones. O sea, a veces creemos que, bueno, es que si me voy por este camino, ya no hay vuelta atrás. Y lo más seguro es que sí haya vuelta atrás. O sea, lo más seguro que vaya a poder hacer pivot, o sea, que te puedas ir por otro lugar. O sea, capaz comienzas por, no sé, el house sitting, en nuestro ejemplo, nosotros capaz hubiésemos dicho, bueno, 2 meses haciendo house sitting y luego hacemos 1 o 2 meses en Airbnb. Y luego volvemos a hacer house sitting por otros 2 meses y después Airbnb. Y eso lo manejamos a nuestra manera. Pero siempre hay opciones. Nosotros si hubiésemos querido parar de hacer house sitting, podíamos parar de hacer house sitting. O sea, no era como que una necesidad que nosotros o sea, necesitábamos hacer house sitting. Esto era algo que nosotros nos estaba ayudando, una herramienta más que nos estaba ayudando a alcanzar esta meta que nosotros queríamos muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy en tu vida? Que tú digas, ¿cuáles son mis opciones?
ya sea puedes trabajar remoto o no, puedes vivir en un lugar más barato, pero al mismo tiempo disfrutando el proceso, puedes hacer house sitting, hay muchas cosas. Al mismo tiempo, yo digo que no es nada más el ahorrar, sino cómo puedes generar más dinero también. O sea, cuáles son tus opciones de tú tener más ingresos. Porque nada sirve como que siempre quedarse en el mismo sueldo o en la misma cantidad de dinero cuando obviamente existe la inflación, etcétera. Entonces, si nada más te quedas en el mismo sueldo ahorrando, no sé, digamos que nada más el cafecito que saliste a comprarte todos los días y ahora ya no lo haces para ahorrar, sí, eso es un método de ahorrar, pero digamos que yo personalmente pienso que no es el más efectivo. Y dependiendo también de cómo lo apliques. O sea, si tú te vas a ahorrar esos dineritos todos los meses y puedes ahorrar un montón de dinero porque sabes que estás gastando demasiado dinero en ese cafecito y ese dinero lo vas a invertir, no sé, en stocks, en el mercado o lo vas a invertir en algo más, en tu educación, eso está teniendo como un efecto dominó. Ese tipo de inversión es bueno, pero si nada más lo estás ahorrando no para hacer nada con eso, sino simplemente seguir pagando cuentas, ¿de qué sirve? Entonces es muy importante tener claro cuáles son tus objetivos. Entonces, vuelvo a la historia. En ese año, el 2021, nuestro mayor objetivo en ese momento era casarnos. Era, ok, vamos a organizar la boda. Siempre seguía como esas ganas. Igualito estábamos ahorrando para esa casa que no sabíamos dónde ni cuándo iba a pasar, pero simplemente íbamos poniendo en una de las cuentas, ok, así sea $100, vas poniendo $100 porque eso es para nosotros, para nuestra casa. No sabemos dónde, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero ahí estamos ahorrando para eso también. Y nuestra meta a corto o mediano plazo era nuestra boda. Entonces simplemente poner como que el mayor esfuerzo para organizar y para que eso pasara, materializar nuestra boda y que esto sucediera. Al mismo tiempo, también era como que nosotros seguíamos ambos generando buena cantidad de dinero en nuestros trabajos y eso fue lo que nos propusimos. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, mi esposo se quedó en su mismo trabajo, pero yo apliqué una estrategia diferente y que digamos que me moví de un trabajo a otro, digamos cada 3, 4 meses me moví de trabajo porque esa es una técnica que se puede aplicar el día de hoy y ya me pueden preguntar por privado que sí, hay empresas que no le gusta, o sea, si ven en tu resumen que no te mueve, o sea, que no te mueves de empresa, o sea, que eres más fiel a la empresa, a ellos les gusta más eso. Pero hay otros trabajos que están pagando buenísimo, que simplemente tú puedes escalar de un puesto a otro, a un salario, o sea, de un rango salarial al otro, al más alto, puedes pasar muy rápido si cambias de empresa. A veces cuando nada más te quedas en el mismo lugar, para que te promuevan o para que te suban el salario es más complicado. A veces cambiarte de empresa, puedes como que optar para la posición más alta y te pueden contratar con un salario más alto. Eso es otro tema completamente diferente, que es la estrategia que yo apliqué y el contrato que yo hice con las empresas que estuve trabajando en ese momento era también de cierta manera, pero bueno, aquí les estoy contando el tema de la casa. Y si me escuchan que estoy como que caminando, así como que medio sin aliento es que estoy caminando, he visto que esta manera de hablar con ustedes y grabar se me hace más fácil cuando estoy caminando. No lo sabía, así que bueno, estoy probando esto por primera vez. Entonces, durante ese año nos enfocamos a ahorrar lo máximo mientras hacíamos house sitting, mientras generábamos lo más que pudiésemos, pero al mismo tiempo pagamos nuestra boda, al mismo tiempo estuvimos viajando, disfrutando. Obviamente el house sitting como tal también tuvo sus momentos fuertes, o sea, porque les voy a decir, yo viví momentos fuertes de incomodidad, mi esposo también, porque al fin y al cabo estás viviendo en casa de otra persona. Y como nosotros cualquier opción que tú hagas, vas a tener una incomodidad, vas a tener, vas a tener algo, un obstáculo que vas a tener que enfrentar, pero tú decides si ese obstáculo te va a ayudar a ti a ver la cosa de manera diferente y a seguir adelante, o simplemente ese obstáculo te va a dejar como que, no, hasta aquí llegaste, pero esa decisión va a ser tuya, cualquier decisión que tomes. Entonces, vas a decir que sea un obstáculo que te va a ayudar a llegar a esa meta que tú quieres o un obstáculo a una vida que no estás muy claro que quieres. Entonces, a veces, cuando dicen que hay que el sufrimiento y la cosa en la vida, bueno, tú eliges tus batallas. Tú eliges tus batallas. ¿Para qué estás
luchando entre comillas, porque me no me gusta ese tema de luchar y sacrificar, que es otro tema aparte, pero el luchar y trabajar y sacrificarse, o sea, ¿por qué en verdad estás haciendo eso? Yo no siento, ya después de esta experiencia, de ver cómo pudimos comprar la casa, llegamos a nuestra gran meta, cumpliendo las otras metas que también nos habíamos propuesto y disfrutando del proceso, lo que era viajar, lo que era conocer nuevos lugares, empaparnos del tema de bienes raíces, es cómo funciona en diferentes partes de Australia. Fue todo un proceso de aprendizaje que no teníamos realmente la menor idea cuando empezamos. No sabíamos cómo se iba a ver ahorita que estamos en el proceso de, bueno, que ya compramos la casa y que estamos organizando todo el tema de la casa. Vemos como que cómo todo se iba alineando también y cómo fuimos absorbiendo y aceptando como que las oportunidades que se nos venían y aquellas señales que simplemente era como que, ok, mira, no sé, una de las señoras, de las dueñas de las casas, no empezó a hablar de bienes raíces. Y ahí fue como que, boom, yo agarré esa señal y fue como que le empecé a preguntar. Y esa persona nos empezó a decir cuánto costó su casa, las remodelaciones, esto y lo otro. Pero esos son el tipo de señales que uno como que tiene que saltar y simplemente aprovechar esas pequeñas cositas que pasan en el día a día, que tú dices, esto está conectado con lo que yo quiero hacer. Déjame preguntar un poco más. O sea, ¿cómo puedes aprovechar esas pequeñas cosas del día a día que te van alineando un poco más a tu objetivo? Entonces, con el tema también del sacrificio, nos dimos cuenta que no tenemos que sacrificarnos y sufrir y que todo es una, sabes, que la vida es dura. Sí, van a haber momentos duros, van a haber momentos que probablemente tú lo veas como sufrir. Vas a llorar probablemente y vas a vivir penas, o sea, van a pasar cosas en tu vida personal, como vas a ver a otras personas pasar por cosas que simplemente a veces pueden ser un obstáculo o a veces no pueden ser un obstáculo. Eso también es tu decisión, pero saber que el camino que tomes siempre va a haber ese obstáculo o esa lucha o ese sufrimiento, que no lo quiero llamar sufrimiento, pero ustedes me están entendiendo a dónde quiero llegar. Puedes hacer tu camino como tú quieras realizarlo, como tú quieras crearlo. O sea, esto nos demostró una vez más que nosotros creamos nuestra propia realidad. O sea, nosotros pudimos haber dicho perfectamente, no, que vamos a estar yéndonos a hacer house sitting, aunque sería como que hace muchos tics en nuestra lista, pero el plan está muy loco. No, 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 no. Nos quedamos aquí, vamos a rentar y ya está, rentamos aquí en Sydney. Mira, si nosotros hubiésemos hecho eso, nos hubiese tomado mm, como 5 años, por lo menos, y sin saber qué iba a pasar en los próximos años. Entonces, si capaz nos íbamos de nuevo de viaje o si teníamos otros planes que hacer, familia, etcétera, entonces lo dejas pasar por tanto tiempo que luego se te olvida esa meta. Entonces, nosotros dijimos, tenemos esta oportunidad, aprovechar que llegamos ya a este país, que no es que tenemos nada a nuestro nombre, o sea, estamos así como a lo libre, es como, es el momento de hacerlo. Y yo quiero que tú también que estás escuchando, veas cuál es ese momento que tú dices, si no es ya, ¿para cuándo? Porque si tú sabes que tú estás pensando en tomar una decisión, pero tú dices, oye, ¿haría esto en 5 años? Probablemente no. O sea, tú dices, yo creo que esto lo tengo que hacer ya. O sea, esto lo tengo que hacer ahora. Si tú tienes esa sensación por dentro, hazlo. Atrévete. Porque si tienes esa sensación es porque hay algo que te está diciendo, es el momento de tomar el paso. Y quiero que lo escuches, quiero que escuches esa intuición. Y sí, nosotros también escuchamos muchísimo el tema de, miren, pasamos nosotros por el tema de la pandemia igual que ustedes. También vivimos momentos fuertes personales. También escuchamos todo el tema de la crisis global, pero a veces hay que dejar de escuchar la bulla externa y a todo lo que aprendimos. O sea, nosotros también tuvimos que desaprender muchas cosas porque ninguno de nuestros padres, ni los padres de David, ni los padres míos, hicieron absolutamente nada con lo que mi esposo y yo estamos haciendo en este momento. O sea, no se parecen nada. Entonces, obviamente, nuestros padres están preocupados por nosotros. O sea, pensaban que éramos dos hippies viviendo, viviendo para Australia, cuidando casas y que, bueno, no teníamos, no teníamos dónde vivir. Y sí, pero todo tenía como una razón y explicar nuestras razones como que era simplemente a veces quedarnos
¿sabes? Como que quedarnos ese sueño para nosotros, decir, ok, está bien si ustedes no entienden. Las personas no tienen que entender tu camino. Las personas no tienen que entender hacia dónde vas. Solo tú tienes la visión. O sea, porque a veces uno le quiere explicar la visión a otra persona y se lo quiere meter en la cabeza. Y la persona te va a dar como todas las excusas para decirte, pero es que estás loco. O porque, ¿cómo lo vas a hacer? Que a veces ni tú sabes cómo lo vas a hacer, pero tú sabes que quieres llegar ahí. Entonces, si uno le empieza a contar estas cosas a las personas o intenta como dar explicaciones, tú mismo te estás como que autosaboteando porque estás haciendo, sabes que la otra persona probablemente no vaya a entender y esa otra persona te convenza a ti que es una mala idea. Entonces tú dices, no, no, esa persona me dijo que es una mala idea, pero tú sabes que tú quieres hacerlo. Entonces, es también tener cuidado con con quién compartes esta energía. Porque hay personas que simplemente no van a entender y está bien. No es el camino de ellos, no es el camino de esas personas. Otra cosa también muy importante, si hay personas que ya han hecho cosas que tú quieres hacer, entonces conecta con esas personas, habla con esas personas, porque tenemos la mala maña de pedirle consejos financieros a personas que están en quiebra, o sea, que no de broma tienen para pagar su mes a mes. Le pedimos consejos románticos a personas que tienen una relación tóxica o le pedimos consejos a, no sé, si queremos llevar una vida un poco diferente a una persona que ha llevado una vida muy clásica o muy convencional se dice, bueno, no lo sé, pero digamos que muy old school y tú le quieres pedir consejos a esa persona de cómo llevar tu vida diferente. O sea, hay que tener coherencia y hay que ver a quién realmente le estás contando tus cosas y a quién le estás pidiendo consejos, porque los consejos se los tienes que pedir a la persona que ya ha llegado ahí o que está en el mismo proceso, porque esas son las personas realmente que te van a decir la verdad y con criterio y te van a decir, mira, sí, esto fue fácil, esto no fue fácil. Obviamente cada persona es una experiencia completamente diferente, repito, pero esa persona te va a poder ayudar o el consejo va a ser mucho más, digamos, que te va a nutrir mucho más que una persona que no tiene ni la menor idea de ese tema. Entonces, el objetivo completo de este episodio el día de hoy, de yo echándoles este cuento, es que primero puedes lograr todo lo que tú quieras, que a veces no sepas cómo se va a ver. Ok, está bien, no tienes que saberlo ya, no tienes que saberlo ya. Nosotros teníamos ese sueño de comprar la casa, pero no sabíamos cuándo iba a pasar. Más bien ahorita lo estamos viendo y decimos, wow, qué rápido pasó. Pero si nos preguntan en el 2020, vas a comprar una casa en el 2023, ay, qué lejos. O sea, es como que nos parece una vaina así como que está demasiado lejos, que esos son tantos años, tantos meses, tantas horas, tantos segundos. Pero hoy en día, en el 2023, decimos, wow, qué rápido logramos esta meta. Entonces, hoy quiero que pienses cuáles son esas metas que quieres y que sepas que no las tienes que cumplir el día de mañana, no tienes que pasar 6 meses, no tienes que pasar un año, pueden pasar 3 años, 5 años, pero que tú te veas haciendo eso. Porque aparte, si tú me hubieses preguntado a mí, ¿qué hacer? Comprar, o sea, si nosotros hubiésemos tenido el dinero en ese momento, probablemente hubiésemos hecho la movida incorrecta. Porque más bien toda la experiencia de no haber tenido el dinero en ese momento, de nosotros atrevernos a hacer el house sitting, todo eso que nosotros aprendimos fue lo que fue clave para nosotros para decidir dónde íbamos a comprar, dónde íbamos a invertir, qué era lo que realmente queríamos. Porque en ese momento, en el 2020, no teníamos ni la menor idea de bienes raíces aquí en Australia. Entonces, capaz si hubiésemos tenido el dinero, compramos una casa y nosotros vivimos en ella y, o sea, crear riqueza para nosotros en un futuro no iba a ser como que, digamos, nuestra prioridad en ese momento, porque íbamos a estar cómodos. Entonces aprovecha esa incomodidad que estás viviendo, porque ese simplemente va a ser tu proceso de aprendizaje. O sea, abre la mente y qué me está enseñando el momento de hoy, qué es lo que se está alineando el día de hoy, que capaz tú lo veas como malo, como algo, ay, pero ¿qué está pasando todo esto? Capaz no tienes dinero. Entonces el mundo, el universo te está diciendo, ok, ¿cuáles son maneras diferentes, creativas, que puedas generar dinero? ¿Cuáles son tus talentos? Capaz el universo te está diciendo, ve adentro, no nada más estés buscando nada más por generar.
algo que te haga feliz a ti y eso también te va a hacer generar a ti. Entonces, qué puedes hacer el día de hoy que puedas ver, ok, hacia dónde voy y dónde estoy y qué puedo hacer cada día, cada acción te va a llevar más cerca. Y no es porque esté muy lejos darse por vencido. El tiempo va a pasar. O sea, el tiempo va a pasar. Y si tú estás pasando en un momento que no lo tienes ahorita, es porque hay información clave que tú todavía tienes que aprender. Tú todavía tienes que aprender cosas para poder hacer la movida correcta para ti. Miren, y para finalizar este episodio les cuento con el tema de la casa. Nosotros la primera oferta que hicimos se nos cayó de una casa que bueno, hicimos una oferta que nos parecía súper interesante. Y era como que sí, esta casa sería perfecta, taca, taca, taca. La oferta se nos cayó porque una persona ofreció más dinero. Y ahí fue como que nos pusimos a prueba de nuevo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro budget? ¿Cuál es el retorno que nosotros queremos tener en la casa? Y mantenernos fiel a eso porque nosotros, o sea, no es nada más por el tema de los números. Los números nos va a llevar a nosotros también a crear algo para nosotros en un futuro. Entonces, una cosa ligada con la otra. Entonces, emocionalmente pudimos haber dicho, no, vamos a pasarnos del budget, compramos esa casa, no importa, es de nosotros. Que a veces, emocionalmente, si es un hunch que tú sientes, probablemente sea la buena decisión, pero dijimos, no, vamos a mantenernos en nuestro budget y en nuestra cosa que nosotros estábamos pensando. Ok, una segunda casa. La segunda casa, ok, le vimos un potencial increíble, la locación estaba muy bien, la casa súper, súper vieja, porque como les repito, es una casa de inversión. Y resulta que esa casa tenía como una filtración en el techo. O sea, cuando la gente nos envió un video, vimos que en el techo había como una filtración, o sea, como que se está cayendo la pintura. Y miren, yo les digo, yo en Venezuela, a veces las lluvias, el tema de las filtraciones puede ser bien heavy. Y en mi casa en Venezuela yo viví temas de filtraciones y reconozco cuando hay una filtración en un techo. Yo le digo a mi esposo, eso tiene que ser una filtración porque eso se ve como una filtración, no es nada más pintura. Pero igual dejamos que pasara la agente, si nos digo, bueno, yo no sé si vaya a ser en verdad filtración, puede ser nada más pintura. Y yo digo, mira, para arriesgarnos, vamos a poner unas cláusulas en el contrato que diga, ok, si eso es nada más pintura, entonces va por nosotros. O sea, que nosotros cuando compramos la casa, nosotros arreglamos el tema de la pintura. Pero si es un tema de filtración, o sea, si es un trabajo más fuerte que el de la pintura, va a costo de la persona, del vendedor, o sea, de la persona que es dueño ahorita de la casa. Y resulta que cuando hicimos la oferta con estas cláusulas, nos rebotaron esa oferta. O sea, que nos dijeron, no, mira, no queremos aceptar tu oferta, aunque el número es muy bueno, pero por las cláusulas no, no vamos a aceptarla. Entonces eso nos dice a nosotros que eso nos iba a traer problemas, que eso nos iba a dar un dolor de cabeza. Entonces, ¿para qué nos íbamos a arriesgar? Si nosotros sabemos lo que queremos, ¿por qué íbamos a ceder simplemente para arriesgarnos de que eso fuese una filtración y que luego íbamos a tener que tumbar la casa completa y que nos iba a salir más caro de lo que nosotros teníamos pensado? O sea, no vale la pena. Entonces, cuando uno tiene claro qué es lo que quiere, las cosas simplemente se van alineando. Aunque si pienses que es malo, que a nosotros nos hayan rechazado por las cláusulas, yo lo vi como algo positivo, porque eso fue que nos dijo, teníamos la razón. Eso fue lo que nos dijo de que gracias a Dios nosotros pusimos esas cláusulas, porque si no, probablemente hubiésemos comprado una casa que íbamos a tener que gastar un dineral para remodelar. Y en este momento no es nuestro objetivo. Entonces, después había una casa, una tercera casa, que se veía muy bien, pero resulta que la casa tiene una historia trágica, que no prefiero ni siquiera mencionar, pero tiene una historia trágica. Y que por eso yo no me sentía cómoda, o sea, me sentía como que, qué energía tan, era una energía muy densa. O sea, comprar esa casa, que eso sí, la casa ya estaba remodelada y tal, sí, el presupuesto estaba en el presupuesto que nosotros queríamos, o sea, era como que casa perfecta, pero la energía y lo que emanaba como tal, era como que no, esta no es la casa, esta no es la manera que tú vas a empezar a invertir, no es esta. O sea, obviamente se veía muy tentadora porque el precio estaba en el precio mejor que todas las casas que habíamos visto. Necesitaba menos trabajo que todas las demás casas, pero energéticamente y por la tragedia que pasó en esa casa, trae muchos bloqueos. Entonces fue, ¿será que no? O sea, hay que esperarnos porque obviamente ya
cuando tienes varias casas, cuando has visto tantas casas y ya estás vuelto loco, o sea, lo que quieres es invertir, lo que quieres es comprar y listo, o sea, como que emocionalmente quieres salir de eso. Pero teníamos que pensar con la cabeza un poco más fría y decir, mira, sí, puede ser cabeza fría y también qué es lo que te dice tu intuición, porque yo siento que esas las juntas y es lo más importante. Entonces, si pensamos nada más con la cabeza fría, como inversionistas, hubiésemos dicho, bueno, capaz esa casa era para nosotros. Pero cuando mezclas la intuición y dices, no es esa no es la casa, entonces espérate, nos esperamos y miren lo que pasó, la siguiente casa, miren, el tamaño de terreno que queríamos, la estructura que queríamos, la locación es, o sea, es perfecta. Y simplemente, o sea, como que las cosas se alinearon de una manera que es como que, ok, rechazaste lo que tú sabías que tenías que rechazar, sabes lo que quieres, aquí está, el reward. Y no lo podíamos creer, es como que todavía, obviamente hoy en día, sigo procesando la información, porque es que increíble cuando uno se mantiene fuerte con lo que quiere, pero por un deseo, no es nada más por greedy, ¿sabes? No es nada más porque yo estoy mal criada, yo nada más quiero esto. No, esa no es la actitud. Es como que ese deseo que tú sientes interno que te llena y tú dices, sí, esta es la casa. Es eso, es ese sentimiento que tú lo sabes, simplemente lo sabes. Entonces, si algo te dice espera, espérate. Aunque si la mente te está diciendo dale, 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 dale. Si tu intuición te está diciendo cálmate que viene algo mejor, entonces cálmate que viene algo mejor y tienes que confiar. Y eso una vez, otra cosa súper importante para el mensaje de hoy. Entonces, con esto finalizo el episodio de hoy. Me guindé, pero yo espero que este mensaje, mi historia, la historia con mi esposo, etcétera, los ayude a ustedes también a pensar de manera diferente, a saber que en el momento que estén ahorita, aunque sea fuerte, véanlo de manera positiva, cómo lo pueden ver de manera positiva, qué les está enseñando en este momento, hacia dónde quieren ir, que capaz cuando estamos en una tormenta no vemos el sol, pero el sol está ahí. Entonces, si está pasando por una tormenta, deja que la tormenta pase, es lo mejor que puedas en este momento y ya vas a ver que el sol va a salir de nuevo. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias de nuevo si escucharon hasta aquí. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos en una próxima oportunidad.